¿Te has preguntado por qué tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo se podía comprar una casa trabajando por 2 años y ya reunía para la casa? Y a ti ahorita en el año 2025 tienes que trabajar 60 años para poder comprarte la casa completa. Si te haces esta pregunta, pues algo está mal, ¿no? Entonces vamos a hablar de Bitcoin. Si quieres entender qué es Bitcoin, vamos a dividirlo en tres secciones. Tres secciones que se llama primera sección, que es dinero. Tienes que entender qué es dinero. Segunda sección, inflación. Si no sabes qué es inflación, estás en peligro. Y tercero, ya vamos a hablar de lo que es Bitcoin. Ok, quieres entender lo que es a fondo Bitcoin y te preguntas, ay, sí, mucha gente se hizo millonaria y toda la vuelta. Pero ahora tú te preguntas, ¿todavía se puede? ¿Todavía estás a tiempo o ya se te fue el tren? La respuesta es que aún estás a tiempo, pero sin embargo debes entender la naturaleza de Bitcoin, porque si no lo entiendes vas a perder dinero. Entonces empecemos con la primera sección, que es dinero. Tienes que entender lo que es dinero. La mayoría de la gente usa dólares, otros países usan pesos, soles. Te hago una pregunta, ¿cuál fue el primer dinero que usó el ser humano en la historia de toda la humanidad? Regresémonos a la época de los cavernícolas. El primer dinero fueron los animales, los vegetales, los frutos. ¿Por qué? Porque antes lo que existía era el trueque. Yo te daba una vaca y tú me dabas 20 gallinas, por ejemplo. Entonces ese fue el primer medio de intercambio. Luego con la evolución del dinero surgió la sal. Se usaba la sal como medio de intercambio. Antes del dólar, antes del oro, hubo la sal. Luego las conchas. Bueno, entonces se empezó a usar el oro. Los humanos descubrieron el oro del ser humano. Fue adaptándose a otros medios de intercambio y el oro se coronó como el mejor activo para ese entonces. Como el mejor activo de reserva de valor, medio de intercambio y dureza a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos que un pescador logra obtener 100 peces. Es demasiado para él, ¿no? Entonces tiene que venderlos y si no los vende, pues al día siguiente se les va a dañar. Entonces el pescado, siendo un fruto de un trabajo, no resguarda valor en el tiempo. Entonces uno busca guardar su valor en el tiempo, como en la antigüedad usaban la sal como un mineral que te aguanta meses o hasta años. Bueno, entonces ya que el dinero iba evolucionando, empezaban a surgir problemas nuevos. En este caso, el problema que tenía el oro como metal es que no era portable, no es divisible y era muy inseguro. No era portable porque no te podías meter un lingote en el bolsillo y salir de viaje, ¿no? Tampoco era divisible, no podías dividir en fracciones como el dólar, que lo puedes dividir hasta en 1 centavo. Y es muy inseguro porque no lo podías guardar en tu casa porque te lo podían robar, y si intentaba trasladarlo grandes cantidades de dinero en oro, era muy probable que te roben. Entonces ese era el problema del metal oro como medio de intercambio. Entonces por eso nació el papel moneda, es el dólar estadounidense. Entonces originalmente, al momento de crear este papel moneda dólar, se imprimía la cantidad de dinero equivalente a las reservas de oro. Simplificado, si yo tenía un lingote valuado en $1000, solo se podía imprimir $1000 en papel moneda. Entonces, esto todo bien, ¿no? Porque tú trabajabas y te daban dólares, pero ese dólar tú sabías que en algún momento podías intercambiarlo por oro. En 1912, en el viaje del Titanic, donde misteriosamente murieron la mayoría de opositores a la banca central, se abrió el camino a crear la Reserva Federal de Estados Unidos en el año 1913. Ojo, un año después del accidente donde se hundió el Titanic, con la oposición de la banca centralizada, y hay algo raro ahí, ¿no? Entonces a partir de allí se desvinculó el dólar del oro. Se desvinculó el oro del dólar y se comenzó a imprimir dinero sin respaldo para las personas que trabajaban arduamente por obtener ese papelito. Pues acá se lo podía imprimir con aplastar un botón y se imprimía a grandes cantidades. Entonces en 1971 Estados Unidos abandonó completamente el patrón oro y empezó
la era del dinero fiat. Dinero fiat significa que dinero hecho de la nada, papel moneda. Entonces, a partir de ese momento, el poder de imprimir dinero quedó en las completas manos de gobiernos y los bancos centrales. Entonces, por aquí ya vas. Ahora has entendido lo que es dinero. Ahora viene la segunda sección, que es inflación. Ahora yo te hago también la pregunta, ¿sabes lo que es inflación? Y respóndete a ti sinceramente, ¿no? Si lo sabes, pues felicidades. No estás tan perdido. Pero si no lo sabes, tranquilo que te voy a explicar con manzanas y bolitas. Inflación. Por definición, inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Digamos que Pablo tiene 3 vacas. Entonces, Pablo cada vaca la vende a $100. Entonces, mis 2 hermanos y yo tenemos $100 cada uno. Significa que cada uno puede comprar una vaca. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora Fulgencio saca un préstamo bancario y le dan $300? Ojo, $300 que el banco imprimió de la nada. Aplastó el botoncito de la impresora y salieron los 300 de la nada. Entonces esos 300 entran al mercado y ahora hay $600. Pero ojo, Pablo solo tiene 3 vacas. Y ahora hay mis hermanos y yo y Fulgencio, que quieren comprar una vaca cada uno. Entonces total serían 3 vacas que podemos comprar mis hermanos y yo. Y Fulgencio que puede comprar 3 vacas también. Hay $600. Como hay mucha demanda y hay poca oferta, pues Pablo lo que hace es subir el precio a las vaquitas. Cada vaca ahora vale $200 para poder abarcar la demanda. Entonces, ¿qué pasó? Yo podía comprar una vaca con mis $100, pero debido a ese dinero que surgió de la nada, ahora solo puedo comprar media vaca, porque solo me alcanza para media vaca. Entonces, ese ejemplo sencillo describe lo que sería la inflación. Ahora, amplifiquémoslo al mercado mundial y a los millones de dólares que se imprimen diariamente. Se imagina la inflación que sucede, ¿no? Y tengo el siguiente ejemplo, el siguiente videoclip de McDonald's. Sí, quiero una hamburguesa, unas papas y una Coca-Cola. Son 35 centavos. Ok, ¿qué pasó? Una hamburguesa te costaba alrededor de $0,35, 35 centavos en ese tiempo. Y ojo, 30, 40 años después, esa misma hamburguesa, papas y Coca-Cola te vale $10. ¿Qué pasó? Y no es que la hamburguesa se hizo más cara, no es que la papa, la Coca-Cola, puedo decir Coca-Cola, no. La gaseosa, no es que la gaseosa y las papas se te hicieron más caras, es que tu dinero perdió poder adquisitivo. Como el simple ejemplo de las vacas, esto mismo amplificadamente a 30 años, pues viste cómo tu poder adquisitivo disminuyó. Es como si en ese tiempo te hubieran dejado de herencia $500, que te puedes comprar aproximadamente 1.400 hamburguesas. Aproximadamente. Hoy esos $500 solo te compran 50 hamburguesas. No es que la hamburguesa sube de precio, es que tu dinero pierde valor gracias a la inflación. Entonces, hay algo que tienen que entender, que el dólar ya no está respaldado por nada. Perdón. Entonces hay algo que tenemos que entender, que el dólar ya no está respaldado por nada y la deuda de Estados Unidos supera los 34 trillones de dólares. Ese dinero en deuda se va a tener que imprimir y si se imprime esa cantidad de dinero, ¿cuánto crees que van a drenar nuestro poder adquisitivo? Entonces va a llegar un momento en que una gaseosa, una cola, te va a costar $10, $50 o hasta $100. Y aquí guardo este video para cuando eso suceda. Entonces, ¿qué significa esto? Que un ciudadano promedio se empobrece cada año sin darse cuenta. La inflación, el dato de la inflación es del, no sé si puedo decirlo, 30% anual o 28% anual. Datos que están maquillados porque si buscas en Google, el valor de la inflación te va a salir 2 o 3%, lo cual es falso. El propio presidente de Estados Unidos, en la que ganó recientemente en campaña, había dicho que la inflación superaba más del 28%. Entonces, ahora sabes lo que es dinero, sabes lo que es inflación y ahora vamos a lo importante, Bitcoin. Tienes que entender un paralelismo histórico muy interesante. En el año 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis y liberó el conocimiento de la iglesia, porque para ese entonces la iglesia era un estado totalitario, eran como un gobierno y controlaba todo. ¿Por qué? Porque solo ellos tenían acceso a la Biblia. La Biblia no había sido traducida a varios idiomas. Entonces, cuando una persona, generalmente los que tenían acceso a la Biblia eran personas millonarias, de
harto poder político o harto poder financiero. Entonces las personas pobres no podían saber de Jesucristo. Entonces esto para Martín Lutero no tenía que ser, porque uno tenía que pagar la comisión para poder saber algún versículo, tenía que pagar escribas que para ese entonces eran carísimos, porque como le digo, solo los millonarios tenían acceso a la Biblia. Entonces, Martín Lutero, como traductor de la Biblia, bueno, adicional a eso, con la declaración de la imprenta, la Biblia fue traducida a mayor escala. Entonces la gente de bajos recursos pudo hacerse de esa traducción o ese fragmento ya de la Biblia y ya no tenía que pagar el intermediario de la iglesia en ese entonces. ¿Qué pasó con la iglesia? Hasta en la actualidad vive a través de donaciones y ofrendas. ¿Okay? Entonces, esta misma analogía va a suceder con ahora que son los estados. ¿Qué pasa? Nosotros somos ahora las personas de bajos recursos y queremos llegar a un producto, hasta una simple refresco o una gaseosa. Debemos usar dólares y pagar el impuesto para quién sabe qué. Esto mismo va a pasar el creador de Bitcoin llamado Satoshi Nakamoto, que hasta ahora se mantiene en incógnito su identidad. Entonces también Satoshi Nakamoto, un 31 de octubre del año 2008, publicó el white paper de Bitcoin. Entonces surgió una revolución contra el sistema bancario. Entonces vamos a explicar lo que es Bitcoin, la tercera sección. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Bitcoin es descentralizado, es escaso, no hay muchos Bitcoins, es inalterable, no se puede copiar ni borrar y es totalmente seguro. Solo nadie más te lo puede quitar y ya te va a explicar cuál es su naturaleza. Entonces, ¿por qué Bitcoin sube de precio cada 4 años aproximadamente? Cada 10 minutos se crea un bloque de transacciones. Cada bloque tiene un cierto número de bitcoins como recompensa. El primer bloque, Génesis, llamado así por ser el primer bloque minado, te daba 50 bitcoins por recompensa. Entonces, en la siguiente tabla que te voy a mostrar, podemos observar que en el año 2009 la recompensa de Bitcoin era de 20 bitcoins por bloque. Luego de 4 años, eso se divide a la mitad. 25, luego 12.5, año 2020 6.25 y el año pasado, que fue el último halving, 3.125 Bitcoin por bloque minado. Entonces, al hacerse más difícil poder minar los Bitcoin, oferta y demanda, si un activo es escaso, pues sube de precio, y si hay harta demanda, pues aún más. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el año 2012, 2016? Pues que había poca gente enterada de lo que es Bitcoin. Pero, ¿qué es lo que pasa en el año 2024, año 2025? Que este halving ahora están involucrados países como el presidente Nayib Bukele, que ha comprado harto Bitcoin y está en ganancias. Y no solo él, porque él lo publica en sus estados. Pero Estados Unidos no, China no, Venezuela tampoco. Ellos no publican que han comprado Bitcoin, pero sin embargo siguen comprando escondidas. Entonces, en el mundo hay aproximadamente 62 millones de millonarios, pero solo hay 21 millones de Bitcoins. Si cada millonario quisiera un Bitcoin, no alcanzaría. Solo uno de cada 3 millonarios podría obtener un solo Bitcoin. Entonces, se dan cuenta la escasez de este activo. Hay muy poquito. Y peor si cada habitante del planeta Tierra quisiera comprar un Bitcoin. No se puede. No puede ni siquiera hacerse de uno. Ahora, Bitcoin tiene algo muy interesante, lo que es la seguridad total, porque varias personas tienen sus ahorros en dólares en los bancos. Personas promedios tienen $10,000, $20,000. Personas ya de clase más alta tienen ya medio millón, unos 2 milloncitos, incluso ya hasta personas ya billonarias tienen sus ahorros, no solo en el banco sino en otros activos como bienes raíces, acciones y varios activos. Bitcoin es seguro porque su naturaleza se basa en nodos que validan transacciones a nivel mundial. Eso lo hace resistente a hackers, a que algún gobierno te lo decomise. Y si guardas tu Bitcoin en tu propia wallet y con tu propia llave privada, pues nadie puede acceder a él, solamente tú, porque tú tienes la clave. Y ojo, tienes que anotarla en un papel, porque si lo anotas en tu teléfono o en tu computadora, te lo pueden hackear, se te pueden robar el teléfono y pierdes tu Bitcoin. Entonces, Bitcoin, a diferencia de los bienes y raíces, que para mí es el segundo activo que mejor rentabilidad tiene, que bienes y raíces te da en promedio 15% anual o hasta 30% anual si tienes buen movimiento. Por el contrario, Bitcoin te da en rentabilidad 200% anual, y eso puedes comprobar en la propia gráfica de Bitcoin. Puedes comprobarlo tú mismo. Entonces,
Entonces vamos a ver esta tabla de las recompensas de Bitcoin. Vamos a ver. Entonces en la siguiente tabla te vamos a hacer la siguiente explicación. Pueden observar, por ejemplo, en el año 2040, la recompensa del bloque minado, año 2040 0,19 aproximadamente. ¿Qué significa? Que ese 0,19 Bitcoin va a ser peleado, todos se van a pelear, todos los mineros, todos los gobiernos, todas las personas como yo que también compramos, todas las empresas que también están empezando a comprar, se van a pelear por ese pedacito de recompensa del bloque. Que ojo, ese 0,19 hoy en día va a ser 0,19, hoy son $22,000, $22.8 mil en la actualidad, en el año 2025. Pero en el año 2040, si todas las empresas, mineros, personas se van a pelear por ese pedacito de Bitcoin, ¿cuánto crees que va a valer eso para el año 2040? Yo le pongo como valor mínimo que vaya a costar 1 millón esa recompensa del bloque. Y si esa recompensa vale 1 millón, pues ¿cuánto crees que valga un Bitcoin? Pues ahí valdría aproximadamente 10 millones. Haciendo cálculos en la mente. Y ahí si ponen a sacar el dato real, pues le da el dato real. Entonces, ¿qué es lo que entendieron en este video? De que no es bueno ahorrar en dólares, es 1000 veces ahorrar en Bitcoin. Y ojo, hay algunas personas que no confían todavía porque piensan que Bitcoin puede desaparecer, te lo pueden hackear. Dos cosas, Bitcoin no va a desaparecer y Bitcoin no te lo pueden hackear. Pero sin embargo, si no sabes cómo guardarlo bien, cómo resguardarlo, pues ahí sí lo puedes perder. Entonces, que te recomiendo, pues compra Bitcoin. Ahorita está en aproximadamente $120,000. No está caro, para mí está muy barato. Y comprar, porque es preferible ahorrar en Bitcoin a ahorrar en dólares, que se devalúan con el tiempo. Como te digo, si ahorras ahorita $100, que puedes comprar, que con $100 te alcanza un teléfono gama baja. Ya. Esta es la tabla de los iPhones. Bitcoin versus iPhone. Entonces aquí puedes ver cómo a lo largo de los años, a lo largo de que cada iPhone fue saliendo, mira, el iPhone 5 costaba 52 bits. A medida que pasan los años, el iPhone 15, ¿cuánto vale? 0.031 bits en el año 2023. Entonces, si te das cuenta cómo Bitcoin va subiendo su poder adquisitivo por el contrario del dólar que va bajando su poder adquisitivo, entonces pues ahí lo tienes. Entonces, el problema de Bitcoin es que la mayoría de gente no quiere esperar 10, 15 años porque tienen una preferencia temporal muy baja o muy alta, no me acuerdo cómo se dice, pero no les gusta esperar, entonces viven el aquí y el ahora como animales, como animalitos, no piensan a futuro, dicen no voy a esperar 10 años, yo quiero ya la rentabilidad no es así. Incluso teniendo bienes y raíces tienes que esperar mucho tiempo para obtener una buena rentabilidad, porque en un año una casa alquilándola te da un 15% anual. Bitcoin solo comprando y tenerlo ahí guardado te da 200% anual. Y esto no me lo estoy inventando. Esto está ahí. Puedes verificarlo en la propia gráfica de Bitcoin. Y ojo, recuerda que esto no es un consejo de inversión. Te di las 3 secciones que puedes ir a verificar tú mismo en lo que es información técnica, información histórica e información ya verídica de lo que es Bitcoin. Está en tu decisión si seguir ahorrando en dólares o ahorrando en Bitcoin. O sea, como pregunta final, ¿puedes hacerte millonario con Bitcoin? La respuesta es sí, pero tienes que saber comprar, saber dónde comprar y saber cuándo comprar. Entonces, eso es todo. Espero que haya quedado claro lo que es Bitcoin. Espero hayas aprendido algo nuevo después de terminar este video. Estoy seguro que antes de ver este video no sabías nada de esto. Y después de terminarlo, pues ya sabes por lo menos algo más. Y es preferible saber algo a no saber nada. Entonces, vive tu vida y chau chau.